Bueno, muchachos, yo sé que muchos hemos visto en redes sociales esta imagen del expresidente Iván Duque y Benjamín Netanyahu. Revista Cambio hoy sacó un artículo, la verdad, muy interesante. Se los quiero compartir con ustedes. ¿Y por qué? Y el hecho del por qué esta revista, que bueno, los medios de comunicación de hecho se han tardado muchísimo en darle prelación a muchas cosas que han ocurrido en el país que nos quisieron vender otra narrativa, pero ya les voy a poner en contexto del por qué Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué tienen que ver estos dos señores aparte de su ideología política que los junta? Aparte de eso, pues Revista Cambio revela que aparte de eso, de esa ideología que comulgan, pues todos dos llevan procesos en la Corte Penal Internacional. El señor Netanyahu tiene una orden de arresto por el genocidio en Gaza y el señor Iván Duque por la masacre, señores, del estallido social del 2021. También tiene, obviamente, una denuncia abierta en ese organismo internacional. Y es muy, muy relevante, muchachos, que ahora se hable de esto, que ahora los medios de comunicación de alguna manera comiencen a darle prelación a esto. A mí me parece muy importante que se hable ahorita de esto, muchachos, que se hable de esto porque la verdad hay que resaltarlo. Hay que resaltar lo que hicieron. No lo digo yo. Lo estoy leyendo en un medio de comunicación que hizo un análisis riguroso de lo que comparten estos dos señores, aparte de su ideología de extrema derecha, pues todas esas políticas de represión, y sabemos lo que está haciendo Netanyahu con el pueblo palestino. Pero vamos también a lo que nos importa, aunque obviamente no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en la Franja de Gaza, lo que está pasando con el pueblo palestino. No podemos dejar de hablar de eso, pero a ver, se dice y dice en la revista que precisamente esta foto no cayó muy bien, inclusive en los medios de extrema derecha, no porque no compartan la ideología, eso es lo que yo creo, no porque esa ideología no la compartan y porque no estén de acuerdo con este señor Netanyahu, no. ¿Saben por qué? Porque esto les da una imagen negativa ante el mundo, que ya se dieron cuenta los estúpidos que nos decían hace un año y medio atrás que ellos, los que estaban con Netanyahu, los que se colgaban la bandera de Israel y salían a decir que lo que estaba haciendo Israel allá era precisamente lo que se tenía que hacer, pues se están dando cuenta que el mundo no los está apoyando y que no están siquiera cerca de estar del lado correcto de la historia, como así nos quisieron vender hace mucho tiempo. Pero vamos a fondo, muchachos, con esto. Y es que la Oficina del Alto Tribunal de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió denuncias de 63 personas fallecidas durante la movilización y constató la muerte de 44 manifestantes, la mayoría por heridas de arma de fuego disparadas por agentes del Estado y por personas vestidas de civil. Aquí, muchachos, sin ningún titubeo, hay que hablar de este señor. Recordemos quién es este señor, que se llama Andrés, que pertenece obviamente a el Centro Democrático, es concejal de la ciudad de Cali y pertenece pues al Centro Democrático. ¿Cómo no? ¿A qué otro partido podría pertenecer este señor sino al Centro Democrático? Sí, ahí vemos, porque esto fue una foto que fue tomada en el marco del estallido social, el señor ahí con su pistola, supuestamente defendiendo a la comunidad, como nos lo vendió María Fernanda Cabal, que en varias ocasiones defendió a este personaje, diciendo que es un héroe de la patria y que deberían de darle un reconocimiento porque contuvo a todos esos vándalos y a todos esos bandidos que querían hacer estragos en la ciudad de Cali, querían tomársela porque lo que nos vendieron era que esto había sido una toma guerrillera. ¿Cómo no hablar de
este señor Andrés, sí, pues fue una de las figuras y que pues fue recompensado por la derecha y la extrema derecha, que ahora lo elogian, ahora creen que es un héroe, ahora lo suben en sus hombros y gritan todos muy felices que viva la democracia y que viva la libertad. Y yo supongo que de alguna manera harán este tipo de simbología, digo yo. Pero bueno, sigamos. Obviamente, como otros personajes, como Polo Polo, como JP Hernández, que ahora dicen que eso es lo que hay que hacer con todas las personas que se levantan y que no quieren atender a las órdenes del Estado, pues eso es lo que hay que hacerlo, combatirlos. Ahora esos personajes que se vendieron como JP, el payaso, imbécil, tonto, baboso, gritón de JP, que cree que le tenemos miedo porque se la pasa gritando, porque alza la voz y cree que todo Colombia, o bueno, al menos este sector, le tenemos miedo. Pues no, lo que vemos es que es un pobre idiota, imbécil, que la única forma de demostrar sus argumentos es gritando. No me quiero imaginar cómo será en la casa este personaje. Pero bueno, ese personaje pues ahora apoya precisamente a este tipo como Andrés Escobar, el que les acabé de mostrar, que pertenece al Centro Democrático, pues con esas mismas políticas de autoritarismo. Pero continuemos. ¿Por qué Benjamín Netanyahu y Iván Duque se parecen? Continuemos. Esos son los datos más conservadores sobre las muertes ocurridas durante el estallido social del 2021. Indepaz, por ejemplo, tiene un listado de 80 víctimas. A ver, si bien en los organismos internacionales se habla de 63, pues se dice que son más, porque no se ha llegado al fondo de todo lo que realmente pasó en el marco del estallido social. Y esto tuvo relación directa, obviamente, el señor Iván Duque, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando esto. Voy a ir rápidamente, ustedes pueden entrar al portal de Cambio, pueden leerlo, pero realmente, muchachos y muchachas, esto es un análisis muy detallado de lo que representa la derecha colombiana cuando no se está de acuerdo con las políticas sociales de ellos. Ellos apadrinan a todas estas personas, como la Fiscalía, como la Procuraduría, inclusive hicieron esa manguala ahí con el Estado, con la policía, para guardar silencio, para tratar de justificar todo lo que estaban haciendo, venderle a la sociedad que esto era una toma guerrillera, cuando obviamente era un descontento social lo que se presentó en el marco del estallido social del 2021. Recordemos también que hubieron no solo agresiones, sino que hubieron abusos sexuales. Recordemos que hubieron denuncias de mujeres que fueron llevadas presuntamente a unos CAIs de la policía donde presuntamente fueron abusadas. Y obviamente otros que se llevaron, se desaparecieron, luego resultaron asesinados. Esto fue, mejor dicho, esto fue tremendo en el estallido social. ¿Y saben qué es lo relevante de todo esto, muchachos? ¿Saben realmente qué es lo relevante de todo esto? Lo relevante es que ahora medios de comunicación estén hablando de esto, estén hablando de lo que ha sido Colombia con estas derechas radicales, con estas derechas autoritarias, con estas derechas que creen o se creen dueños no solo de la política del país, sino de las vidas de los colombianos. Continuemos por acá. Según los organismos internacionales que ya les mencioné, el CIDH, y todos estos organismos, el nivel de represión estatal contra las protestas sociales en el gobierno de Duque es el tercero más. Es que a mí esto me hizo reír mucho, la verdad me hizo reír mucho, muchachos, porque ya vamos a ir a ver por qué. Más cruento que ha ocurrido en América Latina en el transcurso de este siglo. Solo lo superan las masacres de manifestantes en Venezuela de Nicolás Maduro en el 2017 y en las de Nicaragua de Daniel Ortega en el 2018. Es increíble la doble moral de esta gente, y por eso les decía yo que me hizo reír mucho. No por el hecho de lo que representa esa doble moral, sino por el hecho de las personas que todavía creen en esa moral
de estos sectores de extrema derecha. Eso es lo que me da risa, que todavía ellos sigan ahí fieles, creyendo en lo que esta gente les dice, no por lo que representa esa doble moral, porque sabemos que esa doble moral lo que hace es precisamente lo que ya les voy a leer, la justificación de lo que ellos hicieron, la justificación ante el mundo, la justificación ante los medios que se vendieron y que viven vendidos como medios prepago para poder inculcar en la gente que era justificable lo que se estaba haciendo. Fue llamado, por ejemplo, en julio del 2021, luego de que envió al Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional a socavar a sangre y fuego las protestas sociales en Colombia, Duque, porque aquí estamos hablando de Duque, se alzó como defensor de los jóvenes, óigase bien, cubanos que salieron a protestar en esos días contra el régimen totalitario en cabeza de Miguel Díaz-Canel. Hágame el favor. Mientras reprimía las protestas de los jóvenes, si usted que no sabía, mientras Duque reprimía las protestas de los jóvenes, pues posaba como un demócrata, como una persona que respeta las protestas sociales y posan obviamente como a ellos les gusta. ¿Y quiénes vendieron todo esto? Quienes vendieron todo esto pues fue precisamente esos medios de comunicación que nos decían a nosotros todos los días en las noticias que lo que se estaba presentando era una toma guerrillera, supuestamente, para poder justificar todas las barbaries que ellos hicieron. Las protestas, señaló el gobierno Duque, en ese momento constituyen un mecanismo legítimo para reivindicar las demandas sociales y libertades individuales. Esto refiriéndose, amigos, a Cuba. Hágame el favor. Hágame el favor. Literalmente decía el señor que las protestas reivindicaban esas libertades sociales y democráticas, mientras aquí en el país, en Colombia, él reprimía a los jóvenes porque protestaban. Qué bien que hayan sacado este artículo, muchachos, y hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto porque esto constituye la representación, la fotocopia de lo que son las derechas en el país. Hasta Díaz-Canel, a quien Duque consideraba un dictador comunista opresor. Óigase bien, este señor lo consideraba como un comunista opresor. Quedó muy lejos de las estadísticas de represión que persiguen al expresidente derechista en Colombia. Hágame el bendito favor. Quedó por debajo. Imagínense, es comparado este señor con los regímenes totalitarios de Iván Duque y también, de Nicolás Maduro y de este señor de Cuba. Entonces quedan en el mismo marco de lo que hacen, pero obviamente como para la derecha una dictadura es dictadura siempre y cuando sea de otro movimiento diferente a las ideologías que ellos crean, pues eso no es considerado como una dictadura, eso es considerado como heroísmo. Pero escuchen bien, en Francia Emmanuel Macron también tuvo una serie de protestas, analiza la revista Cambio, en el 2018 y en el 2019, donde murió una persona. Pero, muchachos, ¿qué creen? Mientras Macron, el presidente Macron decía, muchas personas no están felices con las condiciones en las que viven y además no han sido escuchadas. Óigase bien, mientras Macron decía esto, Duque decía lo contrario, en el marco de las protestas que se presentaban aquí en Colombia. Hay un claro interés criminal de afectar y socavar la economía, aseguró. Entonces, desen cuenta cómo esta gente lo que hacía era precisamente
tratar de vender una narrativa, como dice acá, para silenciar a la sociedad, para que usted no diga nada. Porque si usted dice algo, usted está de acuerdo con esas protestas en ese entonces, pues era considerado un guerrillero como ahora. Entonces, mientras muchas personas hoy en día son o les da miedo confesar que tienen un afín político a X o Y, que tienen una ideología que no comparten con esas derechas y les da miedo decirla, mientras tanto ellos siguen legalizando precisamente este tipo de escenarios. Mientras ellos legalizan el fascismo, mientras ellos legalizan el autoritarismo, mientras ellos se dan el lujo de decir y llamar criminales, vándalos y cuanta cosa se les ocurre, ellos lo hacen y lo legalizan y lo normalizan. A mucha gente todavía le da miedo decir que está en desacuerdo con las políticas de la derecha. Yo los invito a reaccionar verdaderamente, porque esto ya está pasado. Esto ya está pasado, ya deberíamos de dar verdaderamente un paso al frente y oponernos a toda política, venga de donde venga, muchachos, a toda política que vaya en contra de los intereses del pueblo trabajador y colombiano de este país, y parárnosles a cualquier gobierno, no importa el que sea, no importa de dónde venga, porque, como ya lo he dicho, muchachos, la verdad, la construcción social a la verdad que nosotros necesitamos para nuestro país es dialéctica. O sea, siempre vamos a tener una contradicción que nos diga que tenemos que superar ese estado. Bueno, continuamos. Ahora viene un análisis sobre Barbosa, muchachos. Rápidamente yo les voy a contar aquí para no hacer muy largo este video, y es: ¿qué fue lo que hizo Barbosa? Barbosa lo que hizo fue prácticamente con Margarita Cabello, la Policía Nacional, la Fiscalía, lo que hicieron fue como tratar de hacerse en los locos, de no mirar, de no ver, judicializar a los que Iván Duque obviamente decía que eran criminales, continuar con la narrativa, la Procuraduría, la Fiscalía. Entonces, claro, todo estaba dirigido, era en contra de la protesta, más no en contra de lo que estaba pasando de la protesta, con la protesta. Es por eso que tipos como este tenían el lujo de portar un arma. Tenían el lujo, y no solo este, porque fueron muchos civiles, tenían el lujo y se daban el lujo de ir a dispararle a todas las personas. Claro, es que tenían el respaldo, ideológico de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Policía, porque es que este señor salió con la policía. Este señor, recordemos que hay fotografías de él junto a la policía. Hágame el favor, hágame el favor. Entonces, y ahora me dicen o me dirán ustedes que poner esta imagen sería exagerado. No, señores, esto no sería exagerado. No sería exagerado. Entonces, mientras ellos hacían todo ese tipo de cosas, mientras ellos le vendían a los medios de comunicación que tenían 1.248 manifestantes detenidos, obviamente tenían solamente indagaciones en contra de 41 policías. Hágame el favor. Mientras le vendían a la gente, obviamente, porque ustedes saben que todo esto funciona es mediante la propaganda política y demás, pues mientras vendían todo esto, solamente tenían indagaciones a 41 policías. Hágame el favor. Continuamos. Policías y personas vestidas de civil les disparaban, lo que yo ya les estaba diciendo, muchachos. Y no solamente eso. No solo eso, disparaban juntos, estaban juntos. Y saben lo relevante de esto, es que un medio de comunicación haya sacado esto, muchachos, que le esté recordando al país qué fue lo que pasó, hasta dónde llegó esta gente para poder mantener esa hegemonía, para poder, y luego salían al mundo a decirle que no, que ellos respetan la democracia. Ah, sí, miren a Cuba, miren a Venezuela. Nosotros no, nosotros aquí lo que estamos es peleando con una banda de criminales y todo esto. Claro, las entidades gubernamentales como la Fiscalía, la Procuraduría vendían la misma narrativa, pues todo el mundo se creía que era de esa manera cuando no estaban ni siquiera cerca de lo que estaba pasando en Colombia, y era que ya en Colombia nos mamamos de las políticas de las extremas derechas.
Un abogado de derechos humanos denuncia por acá algo muy grave, muchachos. Eso es lo de la narrativa que ya les decía. El desarrollo de una narrativa, dice el abogado, que buscaba deslegitimar el carácter social y político de las movilizaciones, presentándolas como amenazas a la seguridad ciudadana. Eso era lo que estaban haciendo. Y no solamente los entes gubernamentales, o sea, como el Estado, como Iván Duque, sino también la Fiscalía y la Procuraduría se amangualaron para vender la misma idea política, la misma idea ideológica de lo que estaba pasando y darle de alguna manera a la gente una explicación de lo que estaba pasando. Pero, muchachos, yo les digo que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo y agencias de la ONU condenaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía colombiana y llamaron al gobierno de Iván Duque a pedir a sus agentes del orden la máxima moderación para evitar más pérdidas de vidas. Cuando ellos se vieron, muchachos, cuando ellos se vieron ya que ya los organismos internacionales no le comían cuento, y por acá inclusive habla aquí en el análisis que hace Cambio, que inclusive hasta Shakira también habló, ya los medios internacionales no se les estaban comiendo el cuento. Inmediatamente Barbosa lo que hizo fue una estrategia. Comenzó a a llamar a indagatoria a esos policías. Pero, muchachos, mira lo que denuncia acá el abogado. Pero mientras los procesos contra los manifestantes imputados contaban con agentes, equipos de investigación y peritos que recolectaban evidencias, las cosas contra la policía fueron deliberadamente debilitados por la Fiscalía de Barbosa para intentar hundirlos en los juzgados, asegura. Entonces ellos, claro, mientras le vendían a la gente todo esto, lo que hacían era a la policía medio por ahí, digamos que sí, que hay unos policías que los estamos llamando. Recordemos los comunicados de Barbosa. Cómo salió a defender. Ustedes recuerdan cuando pasó este tema que denunció el periodista Gonzalo Guillén sobre unas muertes que presuntamente la fiscalía tenía conocimiento antes de que se perpetuaran. ¿Recuerdan cómo salió este señor temblando con una hoja a dar un comunicado? Así más o menos era como se estaba configurando todo esto. Mientras le vendían al escenario internacional que aquí sí se juzgaba, que se estaban investigando a los policías y a todas estas personas que estaban involucradas en violaciones, en desapariciones y en todo lo que se dio en el marco de la protesta social, pues a los policías le quitaban como esa intensidad para que los investigaran. Así más o menos, muchachos, se desarrolló esto. Es muy largo este análisis que hace Cambio, pero vale la pena, muchachos, leerlo. Pero ¿saben sobre todo qué es lo que vale la pena acá, muchachos? Lo que vale la pena acá es que se haya dado relevancia y prelación a todo esto. Por último, hay que decir algo muy grave que está pasando, que denuncian acá en este análisis que hacen, y es que al parecer hay unos asesinatos selectivos. ¿Y esto es contra quién? Contra esos jóvenes que están saliendo de la cárcel, que fueron judicializados por pertenecer a la primera línea y por todo esto que los judicializó la Fiscalía de Barbosa. Al parecer hay una orden sistemática de irles quitando la vida, muchachos. A estos pelados que los están dejando en libertad, luego están apareciendo ya sin vida. Esto es muy delicado, no se sabe por qué, pues diría yo que por silenciarlos, por de pronto no hacer que el país siga hablando de esto, porque obviamente esto muestra mucho lo que es el país que tenemos nosotros. Dice así, lo último, los 3 meses después, el
político ultraderechista, apareció sonriendo con Netanyahu, responsable del genocidio en Gaza y quien tiene una orden de captura por el CIDH. Esto, muchachos, es lo que habíamos visto acá al principio. Mientras este señor posa, y obviamente ahora sí pueden entender ustedes por qué este señor está al lado de Netanyahu, por qué se entienden también no solamente de manera ideológica, sino de manera política y cómo proceden ellos. Ahí les dejo esa inquietud, no alargo más este video, se me hizo un poquitico largo, pero eso está el análisis que sacó la revista Cambio, muchachos, el día de hoy, vale la pena leerlo. No lo pongamos en las páginas del olvido, al contrario, démosle a esto que se mueva. Esto tenemos que moverlo. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la historia trágica de nuestro país, que representan esas derechas rancias, inmundas, que se creyeron los dueños no solamente de las políticas de nuestro país, sino de la vida de los jóvenes, de la vida de las personas que no están de acuerdo con ese tipo de políticas que ellos implementan. Esto no es para olvidar, esto es para recordar tanto lo que pasa en la Franja de Gaza como lo que ha pasado en nuestro país. Y yo, la verdad, le doy un like a Cambio por haber sacado este reportaje muy detallado, muy argumentado de lo que representa Iván Duque. Y no solo Iván Duque, sino las derechas que están detrás de él. Porque ahora las derechas dicen que no tienen nada que ver con él. No, nosotros no tenemos nada que ver con él. Claro, porque es que esta foto inclusive a las derechas le pareció mala. Inclusive a algunos sectores de derecha les pareció mala. No por lo que representa ideológicamente, porque se conectan, sino ¿sabe por qué? Porque les da mala publicidad, solo por eso. Solo por eso, porque la ideología de la derecha es la misma ideología de Netanyahu. Así, entonces, muchachos, ahí los dejo. Esto no lo podemos olvidar, ni lo de Gaza, pero tampoco podemos olvidar, vuelvo y lo reitero, lo que ha pasado en nuestro país, con nuestros jóvenes, con las personas que no están de acuerdo con estos bandidos degenerados que han dirigido nuestro país.